Bien, recién hablábamos del abordaje de la violencia y de la integralidad que debería tener el abordaje de la violencia, más allá de lo físico. Mencionaba recién la psicoanalista Yanina Moreno Zamanillo, una de las aristas de la violencia que tiene que ver con la Internet, o la conexión, o la hiperconectividad a Internet, en la que estamos inmersos desde siempre, pero fundamentalmente, por supuesto, a partir de la pandemia mucho más. ¿Y qué pasa con nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Y qué pasa con el grooming, ¿no? ¿Qué significa el grooming? Vamos a las cifras directamente. 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 17 años habla con desconocidos en Internet en nuestro país. 3 de cada 10 adolescentes de entre los 14 y los 17 años fue un encuentro personal con una persona que conoció a través de Internet. 4 de cada 10 adolescentes de entre 14 y 17 años recibió contenido de índole sexual en sus redes sociales, ¿no? Números de Grooming Argentina, una ONG con la que el gobierno de Córdoba firmó un convenio para impulsar acciones directamente y empezar a capacitarnos y a hacer charlas y a formar a nuestros niños, niñas y adolescentes para combatir el grooming. Victoria Martínez es subsecretaria de Protección de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes y está en diálogo con nosotros para hablar al respecto. Victoria, Paula te saluda, buen día. Hola Paula, buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, gracias por el contacto. Queremos ampliar este convenio que se ha firmado por parte del gobierno de la provincia. ¿Qué significa y cuáles son las acciones que se van a implementar? Bueno, la verdad que este convenio para nosotros ha sido una excelente oportunidad para poder ampliar y reforzar tareas de capacitación que veníamos haciendo, porque ahora lo vamos a enmarcar en el programa que firma este convenio, que es Córdoba contra el Grooming, que tiene tres ejes fundamentales que son, por un lado, la capacitación, la sensibilización y la concientización de lo que es el grooming, cómo prevenirlo y cómo actuar en caso de detectar este tipo de delitos. Estas capacitaciones inicialmente van a ir dirigidas a adultos y luego con un formato más personalizado a niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, otro de los ejes es el diagnóstico territorial. Nosotros, gracias a la ONG Grooming Argentina, tenemos datos nacionales, pero nos interesa tener datos provinciales, locales, que podamos también discriminar por regiones para llevar adelante acciones cada vez más personalizadas y de acuerdo a la necesidad de la provincia. Y el tercer eje es la asistencia y todo lo que es el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que sean víctimas del delito de grooming. Entonces son estas tres patas con las cuales vamos a iniciar este programa. El programa tiene establecido una cantidad de acciones con una población meta inicial de 10.000 adultos en las capacitaciones, más los adolescentes, niños y niñas, y todo lo que sea el formato de asistencia para quien lo requiera, que ahí esperamos que el número sea, por supuesto, muchísimo menor. Esta es la firma del convenio. ¿Cuándo Exactamente. empezaría a rodar este programa de tres ejes? Nosotros estamos finalizando todo lo que es el esquema del programa y esperamos a partir del mes de octubre empezar a ya concretar las primeras acciones de capacitación o mesas de trabajo o encuentros, son talleres, digamos. No lo queremos pensar como un espacio directivo de capacitación porque entendemos que para muchos de nosotros este es un tema nuevo en donde tenemos que interactuar un montón para poder entender cuál es la mejor acción a desarrollar para proteger a los niños y a las niñas y los adolescentes de este delito. A lo largo del mes de octubre se van a fijar los primeros encuentros con fechas y así se va a desarrollar de aquí durante 2 años. Tenemos pautados 96 talleres. 96 talleres, más la posibilidad de recabar datos, ¿no? Y generar políticas focalizadas a partir de esos datos que se vayan recabando. ¿Cómo tienen planteado, han hablado de la metodología para recopilación de El datos? diagnóstico todavía no está definida la modalidad. Las ideas, digamos, que estamos trabajando tienen que ver
con distintos actores institucionales, aquellos, digamos, que pueden estar como más cercanos digamos, detectar situaciones de riesgo como los colegios o, digamos, todo lo que son las fuerzas vivas, distintas instituciones, digamos, donde los niños asisten y están en contacto con las redes sociales. La otra pata muy importante que tiene que ver con la denuncia, entonces nosotros ahí también tenemos que ver cómo coordinamos para poder estar ensamblados en ese diagnóstico y por supuesto quienes son para nosotros los actores fundamentales, los niños, las niñas y los adolescentes, porque entendemos que la voz de ellos es la que nos va a dar una información muy rica en cuanto al diagnóstico de cómo ellos vivencian este delito y cuáles son para ellos o cómo perciben estas situaciones de riesgo. Entonces, también lo vamos a enmarcar dentro de nuestro Consejo Provincial Adolescente a este tema para que podamos pensar la mejor estrategia junto con los chicos de cómo hacer un diagnóstico que sea bien representativo, igual que el espacio de asistencia. Bien. Y subsecretaria, ¿qué posibilidades hay? Había un proyecto de la izquierda sobre concursar un cargo para los docentes que den las ESI en las escuelas, en los colegios, en la provincia. Si esto es susceptible de que sea aprobado, ¿y cuánto aportaría digamos, a esto, ¿no? La promoción de las ESI y realmente que se cumpla el dictado de las ESI en las escuelas de la provincia de Córdoba? No podría responderte con precisión, digamos, de si es factible o no y cómo sería aprobado o cuándo, porque la verdad que no estoy como Es un tan al tanto proyecto. de esos No, es un detalles. proyecto nomás. De, Pero ¿cuánto sí, influiría? yo entiendo. A ver, justo se cortó. Estamos hablando con Victoria Martínez, la subsecretaria de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes a raíz de un convenio que firmaron con la ONG Grooming Argentina, ¿no? A partir de cifras a nivel nacional, con la posibilidad de empezar a generar políticas públicas puertas adentro en la provincia y una serie de talleres, 96 talleres a lo largo de 2 años, con capacitaciones, con generación de datos y con asistencia a la víctima de grooming. Pero estábamos hablando con Victoria, justo se cortó, preguntándole acerca de cuánto puede influir, ¿no? la materia, la capacitación en docencia para las ESI en las escuelas de la provincia. Victoria, justo se cortó. Sí, perdón, Paula, no me di cuenta. No, lo que yo decía es todo lo que nosotros podamos sumar como sistema de protección y en ese sistema nuestro rol como adultos es fundamental en todas las instituciones. Yo creo que es algo que siempre aporta y que es central para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo de crianzas y de infancias felices, saludables y con un cuidado integral. Entonces, en este punto, todos estos proyectos seguramente tienen detalles que hay que revisar para la implementación, pero siempre van a sumar. Nosotros necesitamos que los adultos estén tan actualizados como los adolescentes hoy en temas de la virtualidad y de todo lo que hace a las aplicaciones, cómo utilizarlas, las medidas de seguridad y de todo lo que hace al cuidado y al resguardo de la intimidad y de todo lo que hace al cuerpo. Entonces, claramente son cosas que pueden aportar en la medida en que todos lo hagamos con el mismo objetivo, digamos, con la formación y la competencia para eso. Entonces, yo creo que fortalecer el sistema de protección en estos temas es crucial. Y como subsecretaria, ¿qué evaluación se hace de las ESI en Córdoba? ¿Están resultando? ¿Se están aplicando? ¿Es una cosa que queda medio librada a cada institución? Sí, pero igual hay un montón, digo, además de lo que se hace en la escuela que fortalece muchísimo a los niños, las niñas y los adolescentes, lo que yo rescato como positivo es que todas las demás instituciones y los demás espacios hoy están haciendo un gran esfuerzo para ayornarse, digamos, e incorporar lo que es ESI en todos los dispositivos. La escuela está haciendo
un trabajo importante y sumado a ellos el resto de las instituciones también. Entonces, cada vez son más las posibilidades que tienen los niños, las niñas y los adolescentes de estar en espacios en donde se les enseñe y se los resguarde en su intimidad. Yo creo que eso es muy importante para que desde edad cada vez más tempranas los chicos tomen contacto con estas medidas de prevención. Muy bien, y entonces además de este convenio con Grooming Argentina, que arrancaría con las acciones, Victoria, en octubre, ¿verdad? En octubre empezaríamos con la delimitación de los primeros talleres, así es. Perfecto. Bueno, estamos atentos ahí apenas comience para ver cómo es la implementación y cómo tienen que hacer instituciones, niños, niñas y adolescentes para recibir esta capacitación. Seguramente en nuestras redes va a estar toda la información, no obstante, algo que me parece súper importante, si durante lo que falta para que inicien los talleres o durante el inicio de los talleres, pero no están siendo en el lugar en donde uno esté, cualquier persona que tenga una consulta o duda sobre el tema o sienta que necesita ayuda en relación a esto, que pueda contactarse con nosotros a la Secretaría a través de nuestros mails oficiales o de la página del Facebook del Ministerio. Nosotros tenemos publicados nuestros mails y los teléfonos en todos lados para que puedan acercarse y podamos entre todos empezar a trabajar a la par del dictado de los talleres, si es que inicialmente no están en el mismo lugar, porque muchos van a ser presenciales, claro, no solo virtuales. Muy bien, muchísimas gracias, Victoria Martínez. Un gusto enorme, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a usted. La subsecretaria de Protección de Derechos Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, contándonos acerca de esta firma de convenio con Grooming Argentina para empezar ya a partir de octubre, ¿no? Estos 96 talleres de capacitación, recabar datos para generar políticas públicas focalizadas en la provincia y finalmente la asistencia para las víctimas de grooming, que nos daban todos los detalles, ¿no?, recientemente, y que la implementación comienza ahora en octubre. Marcamos una pausa y ya seguimos con más en Punta la M.